Y ahora me da mucho gusto saludar aquí a un viejo amigo, Jorge Luis Preciado. ¿Cómo Anda estás? usted Qué queriendo gusto. ser presidente de la República, don Jorge Luis. Pues mira, fíjate que la gente dice, oye, es que casi no tienes una carrera. Yo ahorita que estaba escuchando a Miguel Ángel Osorio, él y yo fuimos diputados juntos, fíjate. Yo me Hace acuerdo, 20 años, yo en me la acuerdo. 59 legislatura, tuve la fortuna de coincidir con él, era mucho más joven en aquel entonces. Y bueno, me tocó una buena legislatura, fíjate, un gran debate. ¿Cuántos años? 20 años ya, me recuerdo que estaba Choaifé, Del Mazo, Papá, Paz Descanse, El Baester, Miguel Ángel Yunes, había Claro, Miguel Ángel Yunes, Germán Martínez, Molina Rorcasitas, este, Pancho Barrio, estaba Yunes y estaba trabajando con la maestra también. Sí, hombre, Campa, Roberto Campa, sí, Paco bien. Rojas. Paco Rojas. No, era una buena legislatura, la verdad, había unos grandes debates. Mario Fabio. Manlio, sí, claro. Y después, con los años, volvimos a coincidir, ¿no? Yo llevo ya 4 diputaciones en mi haber, 2 locales, 2 federales, el Senado, por supuesto, que la coordinación del Senado. Eres básicamente un parlamentario con una gran experiencia, Jorge Luis. Sí, yo tengo 18 años ya con cargos parlamentarios, 12 de diputado, 6 de senador, y he coordinado los 2 grupos, a los grupos de diputados locales como a los senadores. Entonces, pues, se me da más fácil el cabildeo, el poder platicar, Eres un conversar, hombre de acomodar. acuerdos. La verdad es que sí, fíjate que yo tomé la coordinación del Senado en una etapa muy compleja, venía de remover a Ernesto Cordero. Me acuerdo bien. Se dividió aquello muy feo, yo le dije a Gustavo, dame oportunidad unas 2 semanas y yo acomodo esta cosa. Y la verdad es que sí lo acomodamos, dándole su lugar a todos, porque los necesitábamos, tanto la experiencia de Lozano, de Cordero, como la estridencia de Corral y su habilidad para la oratoria, Rufo, en fin, grandes personalidades que me tocó coordinar y que afortunadamente logramos que el Pacto por México llegara a un buen término y por supuesto que salieran las reformas adelante, ¿no? Ayer te platicaba que estuvo aquí Enrique de la Madrid, Paisano. paisano. Claro, colimense, por Claro. supuesto, no, el padre. Y yo te preguntaría, ¿qué te dicen tus números? Mira, el problema de la gente… Porque digamos que llegaste tardecito Sí, sí, sí. al acomodo ahí de los aspirantes, pues. Sí, yo pienso que llegamos a tiempo, porque si tú me preguntaras quién hubiera sido el candidato hace un mes, esto no estaría pasando. Digo, hace un mes era claro que los punteros eran Santiago y Lili Telles, por donde lo vieras, Sí. ¿verdad? Hablando con la objetividad que es. Y había un montón de competidores a un lado que decías, oye, Germán, que es una gente muy preparada, teníamos a Murat de Oaxaca, teníamos a Gustavo de Hoyos desde la iniciativa privada, o sea, había una gran cantidad de gente que decías, bueno, algo va a salir. Un mes después ya no están en la contienda, los números cambiaron, y eso es a lo que obedecen las primarias, porque las primarias es el reino de la incertidumbre. Gente que no tiene ninguna experiencia en lo nacional, por ejemplo, yo pongo el caso norteamericano, ¿no? Desde 1980 hasta el 2008, 28 años seguidos gobernaron 3 familias, los Reagan, los Bush y los Clinton. Y todavía Hillary se postula en 2008 en el Partido Republicano para otros 4 años y se hubiera ido a 32 años con 3 familias. Se les aparece un afroamericano en la convención del 2008 y dicen, déjenlo participar, muy bien, nadie lo conoce más que en Chicago, ¿no? Y Obama le gana las primarias con Hillary. Y con una herramienta que yo quisiera, después de un corte, platicar de eso, que son las redes. Las redes Con sociales. el Yes We Can, Yes, we en, la, can. en las redes. Déjame ir a un corte. Adelante. Está Jorge Luis Preciado y platicando con nosotros aquí en la segunda emisión. Finalmente Obama gana las primarias del Partido Demócrata y luego se convierte en presidente. Y lo mismo pasó con Donald Trump. Donald Trump traía el 2% de intención de voto en el Partido Republicano, no traía nada, nunca había sido nada más que dueño de Miss Universo. Y por supuesto, gana las primarias del Partido Republicano y se convierte en presidente. En mi caso, yo duré 5 años, aquí le dicen en la banca, la verdad es que nunca he estado en la banca, pues yo tengo mis negocios, ¿verdad?, con mi familia, pero el Partido Acción Nacional convocó a primarias para el Senado, gané las primarias, con el 1% de intención de voto empecé, gané las primarias y me convertí en senador y además coordiné a los senadores de la República. Después, en el 2015, el candidato que traíamos en Orraja
y bueno, lo compra el gobierno, y me mandan de emergente, y empecé con el 2% a 45 días de la elección. Bueno, en 29 días remonté 42 puntos. Gané la elección, me nombraron candidato ganador de la contienda, y 20 minutos después el Estado apareció 500 votos. ¿Qué pasó con eso? 512 votos, ¿no? Pues los aparecieron. Entonces la verdad es que nosotros hemos estado preparados para remontar cualquier situación. Hoy veo que hacen mucho humo, ¿no? Hay ganadores del Twitter, hay ganadores del Insta y eso, pero en la calle, con la gente, que yo he venido recorriendo los estados, los municipios, ahí no tiene nada que hacer, ¿eh? Ahí nosotros sí le entendemos a este tema. Yo he recorrido el país 7 veces aproximadamente. Fui coordinador de Carlos Joaquín en Quintana Roo, estuve con Kiko Vega en Baja, estuve con Marcos Covarrubia en Baja Sur, estuve con Cabeza Vaca en Tamaulipas, estuve con Gabino Cuen en Oaxaca. He recorrido, pero desde el 2005, ¿no crees que es la vez que ganó? No, en el 2005 yo anduve en el Istmo, anduve en Tehuantepec, Salina Cruz, Unión de Hidalgo, Santo Domingo, Juchitán, o sea, yo sí… ¿Sí le conoces? No, sí le conozco, ¿no? En Mazatlán con el Diablo Higuera, estuve en Culiacán, estuve hay un lugar donde por cierto, había un cantante ahí muy famoso que era Valentín Elizalde, sí. Ahí anduve con el candidato, el Cory Leison, ¿verdad? En Guasave, por supuesto, ahí me eché con una banda en la tumba de Elizalde, hacen unas reuniones bastante interesantes, y la verdad es que conozco el país, lo conozco de lado a lado, lo he estado recorriendo, y por supuesto, yo confío en 2 cosas. La primera es que soy el único candidato migrante en la historia de México. Sí. Soy una persona que cruzó la frontera por Tijuana la primera vez con 6 años de edad, junto con mi madre y mi hermana. Crucé a los 15 por Mexicali, por el desierto, y con un bule de agua de 5 litros y 36 horas por el desierto, y la crucé por Nogales en la cajuela de un carro, de Nogales a Tucson, y de Tucson a Phoenix, respirando por un agujerito del tamaño de la moneda de a peso, ¿verdad? A 48 grados en el desierto de Arizona. Así que cuando me dicen que hace calor, le digo, usted nunca ha estado en una cajuela nadando en su propio sudor, ¿eh? Yo me eché 7 años allá trabajando de migrante hasta que me deportaron, y por supuesto cuando regresé a la universidad, tuve la oportunidad de graduarme de abogado y empecé a ayudarle a la gente que no tenía dinero, y eso me hizo que fuera el diputado más joven. Yo gané a la diputación a los 24 años. Y desde entonces he seguido una carrera política sin dejar mi despacho y sin dejar mis negocios, trabajando con la gente. La realidad también es que estas primarias nos abren una gran oportunidad a quienes no estamos en el centro del país, porque generalmente los que están aquí, pues todos los medios locales se convierten en medios nacionales. En cambio, cuando uno es, por ejemplo, de mi pueblo, que se llama Coquimatlán, pues allá sale un periodiquito que se llama El Chihuilín, y sale cada 6 meses, y lo lee la mitad del pueblo, que son como 3,000, pues no llega, ¿no? Entonces, pues la realidad es que yo me siento ahora sí que como pez en el agua. Estoy convencido que puedo ganar la elección, no me atemoriza cómo arrancan. Yo generalmente mido las campañas de cómo terminan, no de cómo empiezan. Veo cargaditas, ¿verdad? No me queda ninguna duda que los dirigentes pudieran tener ya algún favorito. Veo que algunos amigos empresarios pues también es tanto su coraje y su necesidad de quitar a este gobierno, que agarran lo que ellos creen que puede ser la posibilidad de ganarle, aunque estén equivocados. Entonces creo que ese afán y esa salvavidas que ven ahí, les hace el impulso de tratar de… O sea, ¿tú crees que tú puedes ser? Yo creo que puedo ser sin ningún problema, pero hay un riesgo grave. El riesgo es que la gente crea que esto es una simulación. Ya se fueron 8 compañeros. Pues algunos se fueron porque no les alcanzaba, Jorge. No les alcanzaba, pero mira, por lo menos el caso de Lili Telles es un caso que es defendible. O sea, 900,000 seguidores, vienen las encuestas, todo, ¿no? Y yo creo que si te dice, oye, es que eso es inequitativo, pues por supuesto que sí, ¿verdad? Y el otro problema es que no queremos que la gente diga, ya iba a haber un dedazo, eso seguro, van a apoyar a una de las corcholatas, el presidente va a decir quién es. Ese es el discurso. Sí, pero eso es lo normal. A mí no me asusta eso ha pasado siempre, pasó con Fox y Calderón y todo el priato, los 80 años del PRI, pasó, ¿no? El presidente apoya a su partido. Yo les digo, ¿y qué querían? Pues que nos apoyaran a nosotros. Pues claro que no, ¿verdad? No, claro. O sea, es lo más normal y eso no nos debe asustar. De hecho, yo peleo con la oposición porque les digo, vean,
pues lo que no que se vale es llorar, pues hay que salir a la calle, hay que convencer a la gente, hay que hacer una campaña, hay que hacer unas primarias, pero creíbles, no podemos permitir que la gente crea que esto es una farsa. Entonces yo sí estoy convencido que si son transparentes y hay equidad en el proceso, a mí no me queda ninguna duda que puedo ganar la elección. Ese es el punto, eso es lo que yo sostengo, lo dije hoy en la comisión ante la que me registré y lo voy a sostener en todo el país. Yo me siento con la confianza de sacar esta elección, conozco los problemas del país, conozco los problemas de los migrantes y creo que con los 8 millones de migrantes que pueden votar en Estados Unidos, hay más, son 33 millones, pero 8 Estamos llegando al sur de los Estados Unidos, ¿eh? Y 8 millones todavía pueden votar y 8 millones mantienen a sus familias aquí y a esos millones de mexicanos que están en los Estados Unidos, todos los días el presidente les reconoce que mandan dinero a México, que las remesas son las que sostienen la estabilidad del peso, y es cierto, son 58,000 millones de pesos, pero fíjate lo contradictorio, el que un país se sostenga por el trabajo que hacen los mexicanos que sí chambearon en el extranjero, que se tuvieron que ir, pues lo no único, es para presumirlo. No es para presumirlo, porque lo que demuestra es la ineficacia, la ineptitud del gobierno para crear los empleos de gente que sí le gusta trabajar en tu propio país. Se necesita 1 millón de empleos anuales. Y el otro problema que veo yo es, sí, muchas gracias, migrantes, pero cuando venimos a México, tenemos que venirnos en caravanas. Pues si no te asaltan. Pero no te asaltan los delincuentes, No, te asalta la federal, te asalta la Guardia Nacional, te asaltan los militares, te asaltan los de Hacienda, te asalta el fisco. O sea, dices, oiga, pues como que muy agradecidos, y ahora resulta que el problema el propio gobierno me está robando. O sea, si ya les mandé las remesas y todavía tengo que yo que pagar cuota por venir a mi país. Entonces es bien delicado el tema de migrantes, pero además, con toda la lana que mandan, sus familias aquí no tienen derecho a Infonavit, no tienen derecho a seguro, no tienen acceso a la salud, no tienen derecho a ningún tipo de crédito, no tienen derecho a ningún fondo para seguir produciendo. Se acabaron el programa 3x1, es decir, no hay nada para los migrantes ni para sus familias. Lo único que nos queda es, pues vámonos todos a vivir a Estados Unidos. Y ya se están yendo las familias, se va el papá, luego la mamá, luego los hijos, así nos fuimos nosotros, mi papá, mi mamá, luego mi hermana, luego mis primos, luego yo, y al único menso que deportaron fue a mí, todos se quedaron allá, yo tuve que volver a empezar de cero en México, ¿no? Y bueno, no me puedo quejar, a mí me ha ido muy bien en el país, pero hay que chambearle también, ¿verdad? Entonces yo no quiero que todo el mundo se vaya a Estados Unidos, yo lo que quiero es que los mexicanos nos desarrollemos aquí y que hagamos de este país un gran país. Sería una doble lucha, doble lucha, ¿no? Primero para salir como ganador en el frente opositor y luego pues contra alguna corcholata. Sí, Morena no está fácil, ¿eh? Ese es otro tema que yo tengo. A ver, la gente piensa que mentándole la madre al gobierno va a ganar. No. O sea, a ver, nos pasamos 5 años mentándole la madre al gobierno, ¿y qué fue lo que pasó? Nos ganaron 23 estados. De 32 lugares posibles se llevaron 23 gobernaturas. Si esto hubiera sido la selección mexicana, el director lo corren mañana, ¿verdad? Entonces obviamente no corren a los directores, siguen cometiendo el mismo error y seguimos perdiendo. Y después está otro discurso de la oposición que no reconocen que no ganamos la Cámara de Diputados. Entonces salen y dicen, no, pero ganamos que no lograran tener las 2/3 partes. Por Dios, desde 1985, o sea, después de la Madrid, nadie ha tenido 2/3 partes. ¿Por qué? Porque la Constitución es rígida, está diseñada para que ningún partido logre los 334 diputados que necesita para modificarla. No es un mérito. Entonces, si no reconocemos que estamos mal, que estamos haciendo las cosas mal y que por eso Morena está ganando, a pesar de que no ha cumplido en materia de seguridad, desmilitarización, crecimiento económico nulo, 45 millones de recetas que no han surtido, no devolvieron los militares a los cuarteles, hoy hay militares hasta en las aduanas, no logramos sacar el problema de los niños con cáncer, no, el COVID fue de los peores tratados y de los más muertos en el mundo, no logramos sacar el tema de corrupción, hoy el 80% de las obras no se licitan, se clausuraron las grandes obras y se hicieron las pequeñas a capricho, es decir, y le podíamos seguir el tema de feminicidios, el tema de homicidios, el tema de combate al narcotráfico, absolutamente nulo. Los mensajes equivocados que manda el presidente cuando saluda a la mamá de Guzmán Loera o deja ir libre a su hijo. Es decir, sí hay una gran cantidad de temas que podríamos decirle con números, con cifras al presidente, más allá de la estridencia que a veces quiere vender, ¿no?
sí, guarderías, por ejemplo, ¿dónde quedaron las guarderías? ¿Dónde quedó el Seguro Popular? Pero hay que decírselo a la gente, pero también darle una alternativa, ¿verdad? ¿Cuál es la alternativa que vemos? Yo no creo que regalando dinero, digo, hay que hacerlo para los grupos más vulnerables, pero también hay que apoyar a los que generan empleo, al empresariado, a los que arriesgan su capital. Debemos de cuidar, ni irnos a todo a la izquierda, ni meternos en la ultraderecha. Bueno, pues ahí está esta postura en esta conversación presencial con Jorge Luis Preciado, ex candidato al gobierno de su estado, ex diputado 4 veces, ex senador de la República, en fin, y ahora pues buscando ser el candidato de este frente opositor. La primera, pero no la última vez que te tenemos aquí, en esto que va a ser pues un viaje de aquí a septiembre, donde vas a recorrer el país, y espero que pronto estés de nueva cuenta aquí platicándonos cómo te va, pero no te bajas. No me bajo porque decía don Luis H. Álvarez, no hay que disfrutar solamente la llegada, sino todo el trayecto. Bueno, pues me da mucho gusto saludarte, Jorge Luis, y espero que nos veamos pronto en este espacio. Seguro que sí.